Desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. ¿Cómo están? Muy buen día, amigos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros desde esta hora, acompañándonos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. En este día, martes 12 de mayo, felicitaciones a las enfermeras y a los enfermeros, porque hoy es su día. Así que un gran saludo, porque es una labor notable, una labor pues muy importante la que realizan. Bueno, en un marco y un escenario de salud de nuestro país bastante complicado, ¿no? Pero de todas maneras, para todos ellos, un gran saludo. Pero por lo demás, el panorama informativo pues se va en el terreno político electoral calentando mucho más, porque resulta que continúan los señalamientos. Ayer lo trabajamos acá incluso en el segmento de entrevistas sobre el Consejo Nacional Electoral, que no se pronuncia sobre la fecha. Hoy van a tener información adicional sobre esto. Hubo pronunciamientos de los factores de la oposición que están exigiendo, algunos técnicos electorales están señalando y están dándole diversas lecturas al por qué el Consejo Nacional Electoral no termina de dar la fecha. Ayer, recuerden, Delsa Solorza nos daba una interpretación muy particular sobre esto. Bueno, en fin, y en el gobierno están andando en el camino también, porque internamente también tienen sus dificultades a nivel de su partido. Las elecciones primarias de los partidos de la oposición en algunas regiones del país, no en todas, serán este domingo 17 de mayo. Ya al parecer, de acuerdo a algunas notas informativas, han logrado el consenso en los sitios donde así se dispuso. Así que bueno, vamos a tener en próximas fechas una agitación bastante intensa en este escenario político electoral, vinculado ello pues al momento que vive el país, ¿no? Las dificultades económicas, el problema del abastecimiento. Por cierto, que ayer se pronunciaba Maduro, y hay también una ubicación informativa en algunos medios de comunicación social sobre a quien él llama o califica de pelucón mayor, y que lo tiene vigilado y lo tiene pues bajo la lupa, para que el pelucón mayor no siga haciendo de las suyas en lo que es el contexto de la guerra económica. Bueno, parte también de esta dinámica que estamos viviendo. Adicionalmente, hay información educativa. El problema de las universidades es bastante serio. Mañana, por cierto, tendremos acá a la rectora de la Universidad Central de Venezuela y algunas otras informaciones que tienen espacio apreciable a nivel de la opinión pública. Mientras tanto, bueno, vamos a presentar también nuestros titulares. Hay una nota que llama y despierta mucho la atención, y con ello comenzamos nuestra portada, porque resulta ser que, invitado por el gobierno venezolano, está de nuevo en el país Thomas Shannon. Esto es para continuar el diálogo bilateral con el gobierno de Venezuela y ponerle tranquilidad y orden a las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas. Bueno, los enlatadores de atún, no hay atún en los supermercados, ¿no? Están solicitando divisas y permisos de importación para que mejore el abastecimiento del producto. Hace ya varias semanas que no se ve el atún. Bueno, hoy se cumple un año del fallecimiento del reconocido médico y científico venezolano Jacinto Combit. Vamos a las notas internacionales. Bueno, los problemas en México, muy triste esta reseña. 11 bolsas con restos humanos fueron localizadas en Ciudad de México. Vamos a hablar en el segmento de entrevistas con Ángel Rodríguez, diputado al Parlamento Latinoamericano por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y un tema particular como es la relación con Guyana y este nuevo descubrimiento de petróleos en aguas que reclama Venezuela como suyas, que están en la zona de reclamación. ¿Qué está pasando con todo ese proceso que muchos venezolanos lo sienten como detenido? Bueno, de eso conversaremos con el diputado del PSV. Y en lo actual, que es nuestro segmento de arte y entretenimiento, tenemos que los Grammy 2016 ya tienen fecha, el lunes 15 de febrero. De inmediato, pues, los titulares que son muy importantes de la prensa nacional, prensa regional, el registro informativo de nuestros corresponsales, información del tiempo, ya comienza a cambiar, ya se aproximan las lluvias, información de tránsito. Creo que Ricardo, buenos días Héctor, creo que tiene una información también por allí de lo más reciente, ¿no? Sí, justamente estábamos revisando algunos cables, Héctor, que dan cuenta de un nuevo sismo en una de las zonas más afectadas por el sismo anterior que ocurrió en Nepal. Bueno, nuevamente ocurre allí un sismo de 7.4. Es la información que estamos manejando. De hecho, tenemos algunas imágenes del momento en el que ocurrió y lo que es el proceso de evacuación de algunos edificios
que fueron afectados pues, por este movimiento. Así es, bueno, la información que se maneja hasta el momento es que al menos 14 personas han perdido la vida como consecuencia de este nuevo terremoto de magnitud 7.3 que se registra en Nepal, y también se registran 300 personas heridas. Este sismo se ha registrado a las 7 horas local y se sintió en todo el norte de la India y en Bangladesh. Posteriormente se han registrado inclusive varias réplicas de este temblor que se ubicó a 76 kilómetros al noreste de la capital, Katmandú. Bueno, nosotros vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de esta información para traerles a ustedes más detalles en el momento en el que obviamente los tengamos. Por supuesto, pues que estamos pendientes pues, del desarrollo de la misma. Así es, bueno, comenzamos de inmediato con las noticias nacionales y bueno, lo hacemos con el diario El Universal. Para revisar entonces el titular más importante que ha reflejado este diario, se trata bueno, de la ola de sequía que se registra en nuestro país, que al parecer podría llegar a su fin. Lo cierto es que ha traído consecuencias en el tema del ambiente, y es que los incendios han arrasado con 2.197 hectáreas en la Gran Caracas. El jefe del gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, informó que en el mes de mayo se contabilizan 308 incendios forestales. Destacó que equipos especializados trabajan las 24 horas del día en la eliminación de los focos en el Ávila. También en Fuerte Tiuna, el ministro para el Ecosocialismo y Agua, Guillermo Barreto, anunció que está restringido totalmente el acceso al Parque Nacional El Ávila hasta nuevo aviso. En otras informaciones les comentamos que anuncian plan semilla para mejorar laboratorios genéticos y producción. Estiman que permitirá un ahorro cercano a los 300 millones de dólares. Y la oposición pide al CNE que fije el cronograma electoral. Las organizaciones políticas, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, Alianza Brava Pueblo y más, entre otros, coincidieron en reclamar a los rectores del Consejo Nacional Electoral que anuncien al país la fecha exacta en que se va a realizar las elecciones parlamentarias con la finalidad de que se ponga fin a toda la incertidumbre nacional. Dicen que no existe argumento para no fijarla. En otras informaciones, Hollande visita Cuba para estrechar lazos. Vemos allí en la fotografía más importante del diario El Universal al presidente François Hollande, que afirmó el lunes que Francia quiere acompañar a Cuba en sus reformas económicas, pero llamó a flexibilizar las reglas para facilitar el comercio y la instalación de empresas francesas en la isla. También tenemos que más fiscalías trabajarán para recuperar carros robados. La fiscal Luz Ortega Díaz inauguró otras 3 sedes en el centro de Caracas. Son las informaciones más importantes. Bueno, también la formación deportiva dice que Barcelona tiene el viento a favor en la Liga de Campeones, que el equipo catalán es favorito para alcanzar hoy la final de la Liga de Campeones tras el 3-0 logrado ayer ante el Bayern Múnich. Bueno, vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. ¿Qué nos dice? Bueno, una información en materia de sucesos ocurrió en el estado Anzoátegui. Pleito legal dejó un muerto en tribunal. Vamos a leer el sumario para entender de qué se trata. Walner José Guayapero, corredor de seguros de 43 años, fue al Palacio de Justicia en Barcelona para protocolarizar la negociación de un inmueble. Allí hubo una discusión y fue tiroteado por Alejandro Renault, ganadero de 63 años, con quien hacía la transacción. El señor Guayapero pues murió en este lamentable hecho. Otro tema que tiene el diario 2001 el día de hoy: Matatigres con toga y birrete están de moda. Trata de un reportaje que realiza el diario 2001 acerca de esos empleos que han optado, a los que han optado algunos venezolanos para tener una entradita extra y equilibrar el presupuesto. La gráfica principal está dedicada a las enfermeras, profesión a tiempo completo. Ríen, sufren y lloran con los pacientes. La mejor recompensa que reciben es ver a las personas satisfechas con sus servicios. Hoy, como cada 12 de mayo, se celebra el Día del Enfermero, pero no habrá ninguna actividad especial. Julia Hernández tiene ya 6 años de graduada, reconoce que son muchos los sacrificios que deben hacer para cumplir con su labor. Bueno, vayan hasta todos los enfermeros, nuestro abrazo solidario y por supuesto nuestra felicitación a esos anegados trabajadores. Shannon da segundo toque en Caracas. Fuentes consulares aseguran que vino a agilizar visas para funcionarios gringos que reemplazarán a los que tienen periodos vencidos. Y bueno, en materia de arte y espectáculo, el interior del diario 2001 trae una noticia, Héctor, que seguramente va a dar mucho de que hablar en los próximos días, porque apareció una cinta aparentemente pornográfica protagonizada por María Conchita Alonso y Orlando Urdaneta en el año 1978. Una joya de valor histórico. Imagínese usted, hay que estar pendiente de esta información. Bueno, amigos, seguimos con otras noticias de la prensa nacional y nos vamos de inmediato
a el diario Últimas Noticias, que tiene, bueno, ya la fuente de dónde van a salir los recursos para el pago del aumento salarial aprobado por la Asamblea Nacional. Dice, la Asamblea Nacional aprobó billuyo para aumento salarial. La Administración Pública dispondrá de 53.904 millones. Estos recursos serán destinados para cumplir con el 20% del incremento de sueldos a partir del 1 de mayo. También habrá 11.957 millones para gobernaciones y alcaldías. En otras informaciones les comentamos que los incendios han afectado a 9.700 hectáreas. Se han producido 645 eventos y ahora trabajan para apagar 3 focos en la Gran Caracas, según las autoridades. Y el ministro Ricardo Molina dice que los beneficiarios en Misión Vivienda no son morosos. Afirmó que las casas no son regaladas y que la gente paga el precio justo sin especulación. En materia, de sucesos, tenemos que el fuego acabó con 17 autobuses en Catia. Y es que un siniestro que ocurrió en un estacionamiento ubicado en la zona industrial Los Flores de Catia destruyó 24 vehículos, incluidos 7 gandolas, 17 transportes de pasajeros que permanecían guardadas en el lugar. Abren 3 fiscalías contra robacarros. En materia internacional, el presidente de Francia pidió a Estados Unidos levantar el bloqueo a Cuba. Hollande pasó a la historia al realizar la primera visita de un mandatario galo a la isla. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Nacional. Titular principal nos informa: Gobierno mantiene el control de la distribución de los alimentos. A través de las guías vigilan inventarios, almacenaje y materia prima. No hay manera de que los despachos a supermercados y a pequeños comercios en los barrios sean desviados sin la autorización de las autoridades. El Ejecutivo sabe cuál producto se entrega, a quién y en qué cantidad, también el nombre del chofer y la placa del camión, según información que refleja el diario El Nacional. Vamos ahora a revisar otro tema: universidades públicas sin fondos. En este caso hablan de la Universidad Simón Bolívar. Desde el mes de abril no tiene recursos para mantener el servicio de comedor. La mayoría de los centros de estudios superiores presentan cifras en rojo y no pueden afrontar los gastos básicos de funcionamiento. A otro tema, más abajo en la portada del diario El Nacional, tiene que ver también con la parte económica. Nos se preguntan cuánto cuesta. En este caso hablan de los servicios que se ofrecen en las peluquerías y barberías. 1.500 bolívares por lavado, corte y secado. Las peluquerías han incrementado los precios en cerca de 50% en el último año, lo que ha derivado en una reducción de su actividad. También se señala la visita del presidente francés a Cuba. Él estuvo acompañado, según informa el diario, por 30 empresarios. De vuelta a nuestro país, nos dicen drama por sequía en Puerto Cabello. Solo 20% de la población recibe agua por tubería y una vez cada 8 días. El resto se abastece en llenaderos móviles en los que entregan 2 pipotes del líquido por hogar. Vamos a todo con el Correo del Orinoco, que también refleja lo que es la parte financiera aprobada por la Comisión de Finanzas para proveer los recursos y el pago del aumento salarial. Dice que la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó más de 65.000 millones para cancelar aumento salarial. Bueno, y aparece el presidente Maduro, que recibió las credenciales de 12 embajadores. Mientras que Thomas Shannon está en Caracas, el gobierno venezolano invitó al consejero del Departamento de Estado, embajador Thomas Shannon, para regresar a Caracas y continuar con las discusiones bilaterales directas, así lo confirmaron las agencias de noticias. Y los incendios en el Guaraíra Repano han consumido más de 2.000 hectáreas y no hay notificación oficial sobre el Colombia. Eso lo confirmó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario Vea. ¿Qué nos tiene? Bueno, declaraciones que diera el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Textualmente dijo lo siguiente: listo para neutralizar al pelucón mayor. Así lo informó el primer mandatario nacional tras recibir las credenciales de 12 funcionarios diplomáticos en el Palacio de Miraflores, destacando que yo tengo información del pelucón mayor, de todo lo que está haciendo para tratar de hacer daño y lo voy a neutralizar. Vamos a revisar lo que es la gráfica principal del diario Vea el día de hoy. Parque Central tendrá otro rostro. Con una inversión de más de 400 millones de bolívares, el complejo urbanístico Parque Central tendrá pronto nueva faz, según lo anunció el jefe del gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, en una reunión sostenida con los consejos comunales del sector. La remoción de materiales sólidos en los sótanos comenzó el día de ayer. De hecho, quien está al frente del tractor es precisamente el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas. Bueno, vamos de inmediato con el diario Líder, con información deportiva, que tenemos ya lista para ustedes. Bueno, y dice que Francisco Rodríguez apagó la luz.
Dice que Rodríguez consiguió su 7º salvado de la zafra y se acercó a 3 rescates de Troy Percival en el 9º puesto de todos los tiempos. Así que bueno, ahí vemos la imagen de El Kid Rodríguez al momento que se califica. Bueno, había apagado la luz. Bueno, vamos a revisar ahora lo que es la portada de El Mundo, Economía y Negocios. ¿Qué nos dice? Luz verde a recursos para alza de salarios. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó el dinero que cubrirá el aumento en la administración pública que fue decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. También se autorizó un crédito adicional para que en gobernaciones y alcaldías honren los compromisos laborales con sus trabajadores. Bueno amigos, un momento entonces Ricardo de una pausa. Al regreso vamos a ver el reporte del tráfico, entre otras cosas, ¿no? Aquí en la Nación Matutina. Y también haremos la revisión de los diarios de circulación regional. Ya venimos. Ya venimos. Les recordamos que puede consultar la primera emisión de El Noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Y usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Bueno amigos, comenzamos de inmediato la revisión de los diarios del interior del país. Nos vamos de inmediato al estado Lara con el informador. Una terrible situación que estarían viviendo en la región, pues colapsa el suministro de agua y la sed desespera a los larenses. Es la información más importante. Bueno, se ven las personas ahí intentando recabar agua en Tobos. Vamos ahora al estado Falcón. Para eso tenemos lista la portada de la página web del diario La Mañana. Hasta la Coronilla por el caos eléctrico. Protestas en diferentes sectores de Paraguaná y la costa del estado Falcón. Vamos ahora de inmediato al estado Delta Amacuro con la situación que se vive en materia de seguridad. Dice, mototaxistas trancaron vía en protesta contra el abuso de autoridad en el notidiario, el diario de los deltanos. Por casi 4 horas estuvo cerrado el paso en ambos sentidos en la vía de la carretera nacional sector Payoma, a la altura del Hotel Saxi. La tranca inició aproximadamente a las 11:20 del día de ayer. Bueno, 4 horas de protesta en esta zona. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Región que circula en el estado Miranda, información que está vinculado con el tema de la salud y a propósito del Día de las Enfermeras. Dicen que faltan 100 enfermeras para atender pacientes del Hospital Victorino Santaella. Profesionales celebran su día entre falta de insumos y personal contratado. Ahora nos vamos al estado Anzoátegui con el Tiempo de Puerto La Cruz, que tiene una cifra porcentual allí alarmante en torno a la falta de repuestos. Dice 50% del transporte de carga está parado por repuesto, así que el traslado de materiales de construcción estaría en riesgo por no haber suficientes unidades. Revisamos ahora portada, amigos, de el diario El Clarín que circula en el estado Aragua. Dice, dan billullos para el aumento. Esto tiene que ver con información suministrada por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Aprobaron 53.900 millones para cancelar el primer mes de aumento del salario mínimo. Vamos de inmediato con el Correo del Caroní, que tiene una denuncia allí, sobre todo alarmante, ahora que se acercan las elecciones regionales y la primera fase de las elecciones de la oposición. Dice, Guayana necesita diputados que no tengan negocios con Rangel Gómez. Dice que el abanderado de Voluntad Popular criticó los nexos del poder entre miembros de la MUD y embajadores del oficialismo. Bueno, vamos a finalizar el recorrido con el diario Panorama en el estado Zulia. Su página web el día de hoy está dedicado al tema deportivo. Dice, Obdúbel Herrera conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas. Bueno, veamos algunas de las informaciones más resaltantes, Ricardo. Sí, nos vamos a ir al interior del país en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto desde el complejo hospitalario Luis Racetti en la ciudad de Barcelona, al que el Consejo Legislativo Regional decidió actuar como mediador en el conflicto que tienen los médicos y las autoridades respecto a la situación de inseguridad que se vive dentro de este hospital que atiende a 5 entidades del oriente del país. El Consejo Legislativo espera crear un plan de seguridad que sea acorde con la realidad que se vive dentro del complejo hospitalario y así evitar la acción de grupos delictivos. El gobernador del Táchira, José
José Vielma Mora considera que hubo buena administración de la justicia en torno a la sentencia del Ministerio Público de 18 años de prisión del funcionario de la PNB responsable de la muerte del liceísta Kluivert Roa, hecho ocurrido en el mes de febrero. Por otra parte, indicó el gobernador Vielma Mora que se adelantan las investigaciones en torno al hallazgo de las dos fosas comunes en la frontera con Colombia. Por mediación de la Gobernación del Estado Zulia en conjunto con el Ministerio de Transporte Terrestre, la proveeduría para el transportista, ubicada en la avenida Sabaneta de la ciudad de Maracaibo, recibió una dotación importante de cauchos y baterías. Esto permitirá solucionar el problema de más de 1000 choferes que en la actualidad padecen por no tener autopartes. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen. Bien, amigos, vamos de inmediato a revisar las condiciones del tiempo para las próximas horas. Preste mucha atención. El país se va a mantener con nubosidad parcial, esto a excepción de los estados Bolívar, Amazonas y el noreste del Zulia. Ahí se estiman áreas nubladas con lluvias y lloviznas dispersas. En San Cristóbal estará clima nublado con precipitaciones y se espera una temperatura máxima alrededor de los 32 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima podría oscilar alrededor de los 17 grados centígrados. En Tucupita el clima estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una temperatura mínima de 22 grados centígrados. Y Barcelona estará totalmente despejado, una temperatura máxima de 32 grados centígrados y la mínima 22 grados centígrados. Así estarán las condiciones del clima para las próximas horas. Tome sus previsiones. Vamos de inmediato con Ricardo Salmerón. Adelante, Ricardo. Comenzamos desde ya informándoles que hay buena circulación en la autopista Caracas-La Guaira, esto es en ambos sentidos. Atención entonces los usuarios de la vía. Vamos ahora al estado Aragua, carretera nacional Cagua-La Encrucijada sin contratiempo, afluencia vehicular normal. Vemos esta imagen, da cuenta de la estación del metro Independencia que se encuentra prestando servicios comerciales. Este es el metro que funciona en Los Teques. También recibimos mensajes de Mirelis Rojas, dice buenos días Venezuela. También tenemos esta imagen que nos llega de Irene Bustamante. Cada día es realmente un regalo por descubrir. También vamos a revisar ahora María Martínez. Dice feliz día a las enfermeras, en especial a la tía Fermina. Que Dios me la bendiga. Y bueno, y a ella, a todas las enfermeras y enfermeros que laboran en nuestro país. Tal igual lo dice Irrot. Gracias por recordar y felicitar a las enfermeras y enfermeros en su día. Bueno, comenzaron los desayunos. Este está muy bonito. La verdad que está bien hechecito este desayuno que está acá. Tenemos otro, que hay varias opciones también. Y finalizamos con este que nos envía Mili. Dice, gracias Dios Todopoderoso por este desayuno. Para los madrugadores del noticiero nos los mandan desde Margarita. Bueno, mandan un puré ahí, ¿no? Sí, yo creo que eso es como un revoltillo, una cosa no, así. parece un revoltillo, es verdad. Bueno, Carlos, tiene para todos los gustos. Bueno, sí, señor. Vamos a ver. De todas maneras, nos despierta el apetito desde bien temprano, ¿no? A nosotros nos sale cafetín. A nosotros nos sale cafetín. Sí, nos sale cafetín ahí, unas empanaditas. Y saludos a la gente de cafetín. Claro, claro, pero que traigan más arepa, porque muy temprano a veces no hay. Una arepa muy pequeña. No que lo estemos rayando, sino después, pues, tú sabes. Es un exhorto. Está peligrando tu desayuno, Carlos. Bueno, amigos, en la próxima parte, ¿no?, del noticiero de Televen vamos a tener información bien importante sobre el cita de Thomas Shannon, que ha llegado al país por invitación del gobierno de Venezuela para continuar el diálogo bilateral y bajar esas tensiones que han marcado, pues, o que marcaron esa relación diplomática en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Entonces, Shannon de nuevo en Venezuela, algunos dicen que es para tratar de corregir algunas cosas que tienen que ver con visas de nuevos funcionarios, en fin, pero en todo caso, bueno, es importante que esté acá en el país porque eso da muestra de que existe el propósito, la intención de mejorar ese vínculo comercial, diplomático e histórico por lo demás con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, la inquietud y, por no decirlo de otra forma, también la angustia, ¿no?, o por decirlo también de otra forma, de los enlatadores de atún. No hay atún en el mercado, no se consigue, ¿no? Ellos están haciendo una serie de solicitudes y de esto presentaremos una reseña también, pues, al retorno. Información internacional también tenemos para todos ustedes, una que citábamos, seguramente tendremos elementos adicionales de un nuevo terremoto en Nepal con una escala de 7.4. En el segmento de entrevistas estaremos conversando con Ángel Rodríguez, diputado al Parlamento Latinoamericano por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y al culminar, pues, el segmento de arte y espectáculos.
Para el paciente Johnny de Andrade, quien se encuentra hospitalizado en la Policlínica Metropolitana por trasplante renal, se requiere con carácter de urgencia un catéter PICC-LIN venoso central de inserción periférica de 5 o 6 French y con 50 o 70 centímetros de largo. Quien pueda colaborar o dar información sobre este insumo, favor llamar al 0424-222-2066. Bueno amigos, vamos a comenzar con el detalle de las informaciones. Buenos días para Ángeles Soto, que nos acompaña en la interpretación de lengua de señas, y por supuesto a la comunidad de sordos que a esta hora nos sintoniza. En las próximas horas será presentado ante un tribunal de control del estado Anzoátegui el ganadero Luis Alejandro Renault por su presunta responsabilidad en la muerte del corredor de seguros Walner José Guayapero. Esto ocurrió ayer lunes 11 de mayo en la sede del Palacio de Justicia de esa entidad. Los ciudadanos se encontraron coincidencialmente en las instalaciones del Palacio de Justicia de Barcelona, donde están enfrentando un litigio civil en el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, debido a una resolución de un contrato de compraventa de una vivienda en Cayo de Agua, en Lecherías, desde hace 7 años. En el encuentro surgió una discusión acalorada entre ambos y uno de los sujetos decide dispararle a su contrario. El hombre posteriormente es detenido por una comisión de la Policía Municipal de Barcelona. La víctima, identificada como Walner José Guayapero, fue trasladada hasta el Centro Médico Zambrano, donde ingresó sin signos vitales. El CICPC continúa las investigaciones del hecho. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, denunció que en un acto de corrupción, un juez de la República absolvió y liberó de sus cargos por contrabando a Nito Daveta, supuesto cabecilla de una red internacional. El mandatario regional llevará el caso ante el Tribunal Supremo de Justicia. El año pasado el detenido le habían confiscado bienes en la ciudad de Capacho por contrabando. Recientemente el gobernador Vielma Mora solicitó su expediente ante el CICPC, pero este desapareció. Que me está amenazando, yo no le tengo miedo a él, que si me va a demandar, prepárese, porque nos vemos en un juicio. ¿Quién le borró todo el prontuario policial? Porque un juez de la República dice que él no hizo nada. Lo liberan, ahora nadie lo puede tocar. Estamos frente a bandas criminales, a gente que borra expedientes. Yo no quiero decir que soborna a otro funcionario. Entonces, ¿cómo queda uno aquí, luchando solo? También el mandatario regional repudió el asesinato de un joven en Guarumito. Tras procedimiento del ejército por contrabando, indicó que la zona de frontera no será controlada por grupos criminales. Porque ha sido ya penetrado por bandas criminales, por paramilitares. Yo no estoy diciendo que la población sea paramilitar, pero no puede haber territorio liberado en ninguna parte del Táchira. Incluso a todos los periodistas les da miedo cubrir una pauta o un hecho, porque lo pueden hasta asesinar. Por otra parte, el gobernador Vielma Mora informó que este fin de semana fue liberado el joven deportista y operador turístico Nicolai Salazar, secuestrado hace 13 días por un grupo dedicado a este delito en la zona central del país. Por el procedimiento practicado en el sector El Corozo, 2 personas procedentes de Barinas fueron detenidas. Desde el estado Táchira, Marineglot, Televen. Y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público no ha sido notificado oficialmente sobre la extradición de Leider Padilla, alias El Colombia, presunto asesino del diputado Robert Serra. Aseguró desconocer si la Cancillería ya fue notificada. El proceso que viene luego de la notificación formal del Estado colombiano al Estado venezolano es que transcurren 90 días para que se materialice la entrega física. Entonces vamos a esperar cuando notifiquen a la Cancillería para esperar que transcurra ese lapso para que lo traigan a Venezuela. Una vez que llegue aquí a Venezuela, él debe ser presentado ante un tribunal de control por los fiscales que llevan la investigación y allí se procederá a imputar los delitos que ya los fiscales tienen previsto. Sobre el hallazgo de 3 fosas con cadáveres en el estado Táchira, la fiscal destacó que espera detalles al respecto. Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de la inauguración de 3 dependencias con competencias en robo y hurto de vehículos, que contará con 25 funcionarios, entre ellos un fiscal principal y 6 fiscales auxiliares, con la finalidad de garantizar celeridad
en la actuación de la institución. Con la puesta en marcha de estas 3 fiscalías, suman 15 las que prestan servicio en materia de robo y hurto de vehículos en el área metropolitana de Caracas. Harley Monseguilemán, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con 12 embajadores en el Palacio de Miraflores con motivo de la recepción de las cartas credenciales de los funcionarios ante el gobierno de Venezuela. Me tocó hoy recibir 12 embajadores de Europa, de América Latina, del Caribe, de África, de Asia, el mundo entero abriendo sus manos a Venezuela y Venezuela abriendo sus manos hacia el mundo entero. Hemos hablado de compromisos de trabajo, cooperación para el desarrollo económico, tecnológico, sociocultural, socioeducativo, político, diplomático, con estos 12 países, con cada uno. En cada uno de ellos ha habido una expresión de querer avanzar en agendas de trabajo superiores a las que ya hemos desarrollado. En la visita participaron los embajadores de Canadá, Arabia Saudita, Egipto, Corea, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y El Salvador, y también representantes diplomáticos de Panamá, Argelia, Irán, Guatemala y Colombia. El acto se llevó a cabo en el Salón del Sol, en Miraflores, junto a funcionarios del alto gobierno. Tema económico. Enlatadores de atún aseguran que este año han recibido menos del 30% de la materia prima para procesar el pescado. Piden al gobierno nacional las divisas y permisos de importación necesarios para que mejore el abastecimiento de este producto. La mejor manera y la mejor utilización de las divisas debería ser el incentivar la producción nacional y no importar productos terminados. Porque los productos terminados no agregan valor en Venezuela y por consiguiente de alguna manera no se alienta el trabajo en Venezuela y el desempeño de los venezolanos. Más bien lo que hacemos es potenciar la industria en el exterior. El sector ya tiene deudas con proveedores internacionales producto de créditos, según aseguran que han contraído para producir el poco alimento que han elaborado este año. En el comunicado referido por Cabempesca señalaron que el enlatado de atún requiere 90.000 toneladas de materia prima al año, mientras que la oferta por parte del gobierno fue de 37.000. La petición de todos los sectores industriales del país es que se abra el flujo de divisas. De tal forma que lo que nosotros pedimos es que haya disponibilidad de divisas. Eso es importante porque la disponibilidad de divisas para nosotros significa materias primas. Y materias primas significa productos. Y producto significa producción, y eso significa producto y eso significa disponibilidad de inventario en los automercados y en los abastos y en los comercios para el consumidor venezolano. El pasado 7 de mayo, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, también emitió un comunicado donde solicitan una reunión urgente con el vicepresidente de Seguridad Agroalimentaria y Abastecimiento, Carlos Osorio, y así plantearle los problemas de materia prima y divisas y que a su vez genere las soluciones. Carolina Bigot, Televen. Hoy 12 de mayo se cumple un año del fallecimiento del médico y científico venezolano Jacinto Convit. Convit fue un médico venezolano y científico reconocido en todo el mundo por desarrollar la vacuna contra la lepra y realizar estudios para curar distintos tipos de cáncer. En el año 1987 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, mientras que en 1988 fue nominado al Premio Nobel de la Medicina. Convit nació en La Pastora, municipio libertador de Caracas, el 11 de septiembre de 1913 y falleció a la edad de 100 años. Bueno, vamos ahora a ir a una pausa, amigos. Al regreso, información en materia internacional. Veremos que el diplomático estadounidense Thomas Shannon arribó a Venezuela para continuar conversaciones bilaterales. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Para el señor Carlos Eduardo García, recluido en la clínica metropolitana, se necesitan con carácter de urgencia donantes de sangre O positivo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al siguiente teléfono 0414-311-2031. De antemano, muchísimas gracias. En Nepal se registró un nuevo terremoto de 7.4 de magnitud la madrugada del martes, cobrando la vida de al menos 24 personas. El epicentro se registró al noreste de Katmandú, a unos 68 kilómetros al oeste de Namche Bazaar, cerca del monte Everest. Hasta los momentos se registran cientos de heridos que esperan ser atendidos por las autoridades.
Los pobladores de los pueblos afectados se encuentran en las calles, evitando estar bajo techo. El sismo se sintió en la India y Bangladesh, sin dejar víctimas en estos países. Bueno, regresamos a nuestro continente. La Fiscalía de Ecuador investiga el presunto blanqueo de 135 millones de dólares en exportaciones irregulares a Venezuela a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, conocido como Sucre, una moneda virtual que en el año 2009 adoptaron países del bloque ALBA en sustitución del dólar. El fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga indicó que las empresas involucradas recibieron más de 130 millones de dólares en supuestas exportaciones de materiales a Venezuela, pero que solo pudieron justificar 3 millones en costos. Explicó que el dinero llegó a Ecuador y luego fueron enviados a Estados Unidos, Venezuela y a paraísos fiscales en varias transacciones. El diplomático estadounidense Thomas Shannon arribó a Venezuela para continuar discusiones que buscan reparar los deteriorados lazos bilaterales, así lo anunció un responsable del Departamento de Estado. El funcionario que pidió reservar su nombre dijo a la agencia AFP que el gobierno venezolano invitó al consejero del departamento, Thomas Shannon, a regresar a Venezuela y continuar con las discusiones bilaterales directas entre Caracas y Washington. Y 11 bolsas plásticas llenas de restos humanos fueron localizadas en el área de aduanas de una zona ferroviaria al norte de la Ciudad de México, en México. El hallazgo se realizó un día después de que en una zona rural fueran exhumados 10 cuerpos decapitados y con signos de tortura y 11 cabezas. Las autoridades recibieron la alerta por una llamada al servicio de emergencia. Y como parte de su gira, el presidente francés François Hollande fue recibido por el expresidente Fidel Castro en su residencia de La Habana. El mandatario de Francia afirmó en su visita que el embargo que mantiene Estados Unidos sobre la isla ha perjudicado gravemente el desarrollo de Cuba. Aseguró que ayudará para que las medidas sean derogadas. Hollande calificó su viaje al país como histórico al tratarse de la primera visita a Cuba de un jefe de Estado francés y la primera también de un gobernante europeo en casi 3 décadas. Unos 2.000 inmigrantes provenientes de Birmania y Bangladesh fueron rescatados en los últimos 2 días en las costas de Indonesia y Malasia. Las autoridades advirtieron además que miles de personas podrían encontrarse todavía en alta mar. Y fue recapturado uno de los implicados en el homicidio del ex Grande Liga, Gustavo Polidor. Al regreso, los detalles de estas y otras informaciones. Se solicitan donantes, 30 donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente José Manuel Ortega Rivero, quien se encuentra en terapia intensiva en Rescarben de Chuao. Quienes puedan ayudar, acercarse o comunicarse con Meudis Ortega por el número 0424-235-1094. De antemano, gracias por su colaboración. En punto de la mañana, Marco Tulio Quintero Flores, apodado Marquito, uno de los implicados en el homicidio del ex Grandes Liga Gustavo Polidor, habría sido recapturado ayer lunes por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, en el estado Carabobo. La viuda del ex pelotero de los Tiburones de La Guaira, Gustavo Polidor Eduvigi Fuenmayor, informó que Quintero habría sido recapturado luego de que en agosto del 2014 fue beneficiado por el Ministerio de Servicios Penitenciarios con un régimen de confianza que le permitía trabajar de día e ir a dormir en la cárcel, régimen que incumplió al fugarse de Tocuyito. Se espera que este martes, alias Marquito, sea llevado al Departamento de Control de Aprehendidos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en El Rosal, Caracas, para luego ser presentado ante el Tribunal Primero de Ejecución a cargo de la jueza Catalina Parasole. Cristal Chopite, Televen. En menos de 12 horas, 2 homicidios se registraron en la zona oeste del estado de Anzoátegui. Familiares de las víctimas piden mayor presencia de los cuerpos de seguridad. Uno de los hechos ocurrió en la población de Clarines, cuando Jesús Manzanares, quien era mototaxista, salió a prestar servicio y fue baleado al resistirse al robo de su moto. Familiares de la víctima piden mayor patrullaje policial en la zona. Que tienen que ser recorridos en Clarines, o sea, tomar en Clarines, tomar en cuenta, ¿verdad? Porque allí hay muchos malandros y esperando que se descuide, quitarle lo poquito que tiene, darle un tiro, pues matarlo por nada. En otro hecho, 2 hermanos que se encontraban en una fiesta en un club privado discutieron con unos delincuentes que intentaban despojarlos de sus pertenencias. Al resistirse, los hombres abrieron fuego, cayendo abatido de inmediato José Tonito, de 46 años, y su hermano Pedro Tonito murió horas después.
en la sala de operaciones del Hospital Rasetti. El CICPC investiga los hechos. Aunque los diferentes operativos que se han desplegado en las grandes ciudades de la entidad han logrado la disminución de los homicidios durante los fines de semana, quienes habitan en las poblaciones cercanas a estas ciudades solicitan a los cuerpos de seguridad mayor presencia debido a que ha existido una migración de personas armadas que cometen delitos en estos pueblos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El dueño de una finca ubicada en el estado Guárico fue asesinado este fin de semana luego de sostener una discusión con otras personas que pretendían colocar una cerca en parte de su terreno. Bien, otras informaciones, amigos, les comentamos sobre el tema, bueno, vamos a estar muy atentos aquí en el tema del dueño de una finca en el estado Guárico que habría sido asesinado justamente este fin de semana. Vamos a ver la información. El hecho se registró en la finca Los Arrecifes, ubicada en la parroquia... El hecho se registró en la finca Los Arrecifes, ubicada en la parroquia Cabruta del municipio Las Mercedes del Llano. Su propietario, Pedro Ramón González, de 57 años, se acercó al lugar donde un exagente de un cuerpo de seguridad del Estado, junto a otras personas, realizaban la colocación de la cerca. Al parecer, el productor agropecuario le reclamó el abuso que estaba cometiendo, generándose una fuerte discusión en la cual salieron a relucir armas de fuego de ambos bandos. Bueno, amigos, seguimos con más informaciones. Fue acusada Carmen Janet Briones, de nacionalidad ecuatoriana, por simular el rapto de su hijo a cambio de dinero. Esto ocurrió el pasado mes de marzo. Briones fue acusada por la presunta comisión de los delitos de simulación de secuestro, difusión de información falsa y asociación para delinquir. En el escrito presentado ante el Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de la ecuatoriana y que se mantenga la medida privativa de libertad contra la mujer, quien por cierto permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, que está ubicado en Los Teques. Amigos, momento de una pausa, ya venimos con más información. Ya venimos. Bueno, Ángel Rodríguez, bienvenido Ángel, nos acompaña. Hay varios temas. Él es diputado del Parlamento Latinoamericano. Uno de ellos... Presidente del Parlatino. Presidente, además del Parlatino por Venezuela, ¿no? Pero en este caso hay varios temas importantes que pudiéramos tratar de abordar. Uno de ellos tiene que ver con este debatido caso de la presencia de empresas internacionales que por decisión del gobierno de Guyana han comenzado todo un proceso de exploración en aguas que podrían ser en reclamos jurisdiccionales, ¿no? Esta circunstancia pues ha creado un clima de confusión porque por lo general se tenía o se ha tenido una buena relación con el gobierno de Georgetown, pero ahora ese gobierno es el que le da el permiso a esas transnacionales para explotar, entonces todo es muy enredado, no sé qué información manejas y cómo interpretas todo esto. Mira, yo creo que nosotros debemos interpretar... Muchos dicen que Venezuela se ha debilitado en los últimos años en su posición de reclamo sobre la zona de la Guayana Esequiba, ¿no? No, yo creo que no, todo lo contrario. Venezuela ha sido muy consistente en ese aspecto. Venezuela ha mantenido unas excelentes relaciones con el gobierno y con el pueblo guyanés, pero a la vez ha sido bastante firme en lo que es a esa zona en reclamación. La canciller nuestra, Delcy Rodríguez, le emitió una carta al presidente de la empresa y ha habido, digamos, una intensidad en el reclamo al respecto. Son varias empresas, en realidad, por empresas canadienses. Sí, pero la principal empresa que está allí es la Exxon Mobil. Y con la Exxon nosotros tenemos un problema en reclamación. Y ha habido una confrontación muy importante. Y el historial de la Exxon no es un historial, digamos, relativamente bueno desde el punto de vista de las confrontaciones y de las controversias que ha generado en otros países. La Exxon se le conoce por intervenir inclusive en los asuntos internos de muchos países, tanto en el continente como fuera de este continente, en África, en el Medio Oriente, en el caso de Irak, etcétera, ¿no? Pero el gobierno de Guyana es el que al final de cuentas otorga la buena pro, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero hay un aspecto importante. En el marco de la confrontación que tenemos nosotros... Yo creo que el gobierno guyano ha sido muy vivo, ¿no? Siempre con los gobiernos venezolanos. Ha sido muy hábil los guyaneses en eso. Sí, pero se presentan siempre como la víctima. No, Venezuela, por ejemplo, detuvo una embarcación sismográfica de la empresa. O sea, Venezuela, en ese aspecto, no se puede decir que no ha sido firme, que no ha sido dura, porque
en aguas en reclamación, en territorio en reclamación, en la plataforma que se genera de ese territorio, Venezuela con su armada ha retenido embarcaciones que están desarrollando ese trabajo y además es una zona muy delicada desde el punto de vista del reclamo histórico que tenemos. Y más delicada se convierte la situación porque ha habido siempre de parte de Venezuela una acción diplomática, seria, responsable, cordiales con el gobierno. Y la interferencia de la Exxon pudiera, en el marco de la confrontación que tenemos con Estados Unidos, ser un elemento que genere un proceso de perturbación que muchos quisieran que se intensificara una confrontación con el gobierno. Pero entonces pudiéramos decir, pudiera interpretarse también, Ángel, que el gobierno de Guyana o es muy hábil o es muy vivo o se hace el loco, porque al final de cuentas entonces la Exxon tiene más influencia en el gobierno de Guyana que cualquier otro. La Exxon quita y ha puesto gobiernos en este mundo. Los guyaneses no son de tontos. No, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo creo que la actividad diplomática es la que prevalece. Hay que seguir intensificando las relaciones y las presiones a nivel de la diplomacia en el sentido de buscar una salida consensuada, que satisfactoria para las partes, porque no podemos estar en esa situación eternamente, pero hay que buscar un mecanismo que permita ese proceso y yo creo que Venezuela ha demostrado fehacientemente que la vía diplomática prevalece en la acción internacional con relación a ese pero reclamo que estamos haciendo. Pero hace como un año se murió el que era especie de coordinador. Falleció hace más de un año y eso está paralizado. El presidente de la ONU nombró a un asesor, a una persona encargada de mediar. Esa persona tenía un conocimiento bien importante sobre esto y murió. Y Venezuela ha venido exigiendo que se nombre a otra persona en función de dejar, digamos, de dejar todo lo que tiene que ver con lo que ha venido haciendo Venezuela para reclamar ese territorio en el marco de la democracia. Pero si el gobierno de Guyana, Ángel, le dice a las transnacionales que están pues explorando y han descubierto ya petróleo, porque se ha conocido públicamente, sigan adelante. Esas aguas jurisdiccionales nos pertenecen, imagínate, son aguas en reclamación. Eso va a generar un conflicto. Mira, yo creo lo siguiente, que ahí Estados Unidos tiene la mano metida allí. Sí la tiene, porque esa jugada que no es comparado con lo que es la cantidad del recurso económico, del recurso energético que tiene Venezuela, ¿a quién le interesa una confrontación? ¿A quién le interesa generar, digamos, enrarecer la atmósfera en las relaciones diplomáticas con Guyana? ¿A quién le interesa que Venezuela, más allá de las relaciones diplomáticas, genere una acción de otro tipo en esa reclamación que tiene? A nosotros no nos interesa. Yo creo que todavía hay bastante espacio y bastante tiempo y son unas relaciones que se tienen de país y de pueblo a pueblo bien importantes que nos puede permitir avanzar en un proceso de negociación donde las partes salgan satisfechas con relación al reclamo que se está haciendo. Ahora, si Guyana sabe de la tensión que ha habido en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ¿para qué entonces le otorga permisos y le otorga contratos a ExxonMobil y a otras empresas? Hay presiones, mira, hay muchas presiones. ¿Por qué no se los da a PDVSA, por ejemplo, o a otras empresas del mundo petrolero en el mundo? Yo creo que parte de los acuerdos con Guyana pudiera ser eso, que se genere en un consenso de empresas que evalúen todo lo que es la riqueza importante que tiene ese territorio, pero luego que se genere un acuerdo en cuanto a la territorialidad de esa gran extensión de terreno eso que hay. Tiene tantos años, Ángel, y no termina de llegarse a ningún acuerdo, eso pasa. No, pero bueno, yo te voy a poner... Yo creo que los guyaneses están convencidos que es un territorio y no lo van a hacer bajo ninguna circunstancia. Ellos juegan con los gobiernos de Venezuela y juegan con los gobiernos, el norteamericano y otro el gobierno inglés. Yo pienso que, mira, son muy hábiles. Es que yo creo que si nos quedamos en lo que es la relación de los dos países, no estamos viendo el contexto general. Oye, con el cuento chino que son gobiernos de izquierda y progresistas. No, yo lo que creo es que lo que está sucediendo en el continente llama más a buscar soluciones diplomáticas que otro tipo. El hecho de que esté, digamos, el CARICOM, que apoyó inclusive la gestión y le reclamó a Venezuela el comunicado que sacó, independientemente de las relaciones que haya con todo ese conjunto de organizaciones que existen. Está la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Hay un nivel de organización que puede permitir acercar más a las partes,
Por ejemplo, ¿quién puede decir que Argentina no ha sido firme en el reclamo con las Malvinas? No se puede decir. Y tú ves al Reino Unido haciendo lo mismo que está haciendo Guyana. Pero fíjate, estos países del Caribe, Ángel, que han recibido apoyo y solidaridad de parte de Venezuela a través de Petrocaribe, pero a la hora de la verdad se terminaron cuadrando con Guyana cuando vino la carta del gobierno de Venezuela. No, sí, yo creo que allí hay... Y son muy pragmáticos, les interesa a Venezuela en tanto en cuanto les ofrezca petróleo, pero al final de cuentas sus intereses particulares y de solidaridad internacional están con Guyana. No, porque ahí hay un aspecto importante, es la independencia y la soberanía de cada país. Digamos que el hecho de que nosotros tengamos un acuerdo económico, energético con las islas del Caribe no implica que están... ahí está un ejemplo concreto, que no están subordinadas a Venezuela. Y como han dicho muchos sectores de la oposición, la diplomacia del petróleo para subordinar a esos países, para ponerlos a favor de la política internacional de Venezuela. Ahí está un ejemplo concreto de que eso no es así, ¿no? Mantienen su independencia y su soberanía. Pero yo pienso que, y te ratifico que la vía diplomática ha demostrado ser más eficaz, más eficiente. Ahí está el reclamo también de lo que está sucediendo con Bolivia y Chile. Después de una guerra, Chile asumió parte del territorio boliviano. Hay una reclamación ahorita, antier se discutió el Tribunal Internacional de la Corte Internacional de la Haya, y yo creo que esos son los espacios, los niveles de unidad. Lo que está sucediendo en el continente latinoamericano y caribeño permite que, independientemente de las acciones y de la injerencia de Estados Unidos en algunos países, las cosas vayan por un camino que nos permita, sin llegar a los extremos, resolver en el mediano, largo plazo problemas concretos que son bastante importantes, porque así como Estados Unidos agarró y dijo que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria, bueno, lo mismo puede estar sucediendo con esa acción en Guyana de generar una crisis política militar que permita la intervención de cualquier potencia y de ella, viendo el trasfondo, la faja petrolífera del Orinoco, que sería el control energético de la mayor reserva del mundo que existe en petróleo. Ahora, una cosa, porque te insisto en lo del gobierno de Guyana, ¿no? Históricamente hablando, tienen una postura geopolítica, por una parte, de relación bilateral con Venezuela y los países del Caribe adicionalmente, pero también tienen una posición pragmática a la hora de tomar decisiones como la que tomaron otorgándole espacios en aguas jurisdiccionales que están en reclamación a empresas transnacionales. Por eso digo, me parece un juego muy dual, de un doble discurso de los gobiernos de Guyana. No, es que ahí hay muchos intereses. Demasiados intereses. Y yo creo que va a prevalecer la diplomacia en esa relación. Bueno, o sea que... Pero es bueno sentarse con ellos y definir, ¿no? No, es que siempre Venezuela no ha estado... Si está Exxon, ¿por qué no está PDVSA? Pues total, no, correcto, pero yo creo que el problema principal es que Venezuela no ha dejado ese asunto por allá. No, Venezuela viene asumiendo su responsabilidad con fuerza, con firmeza, pero en el marco de un pueblo que, digamos, está aquí en el continente, está en el marco de la unidad latinoamericana y caribeña, sin negar de que Estados Unidos tenga incidencia en esas decisiones que acaba de tomar. Y que la Exxon ha sido una empresa con la cual hemos tenido una confrontación bien importante, históricamente también. Y el historial, vuelvo y repito, de la Exxon ha sido de generar conflictos entre países, conflictos entre gobiernos para apoderarse. Acuérdense que esa es una transnacional del gobierno norteamericano que tiene que garantizar el suministro energético para esa maquinaria de guerra. Muy bien, bueno, gracias por toda la información, Ángel, muy amable por haber compartido con nuestros televidentes. Bueno, llega el momento de presentar el segmento de arte y espectáculos. Sara Cole está preparada. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Carlos, muy buenos días. Hoy venimos cargados de mucha información. Entre ellas les diremos por qué Morgan Freeman estuvo ayer entre los primeros lugares de tendencia en las redes sociales. Ya venimos.
Venezuela, muy buenos días, 7:25 de la mañana. Estamos completamente en vivo de este martes 12 de mayo, llevándoles la mejor información del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a nuestras cuentas, @loactual, nuestra cuenta oficial, y la mía, @SaraCoelho. Comenzamos con una gran noticia contándoles que el regreso de la familia de superhéroes en Antifaz está cada vez más cerca. Esto fue confirmado por el director Brad Reed, quien será el responsable de crear la esperada secuela Los Increíbles 2, siendo esta su próxima película. El director comentó que tenía muchas ideas para Los Increíbles originales que no tuvo ocasión de usar. No obstante, apuntó que tiene también ideas nuevas y juntas son suficientes para hacer una película interesante. Y seguimos con buenas noticias, contándoles que ya hay fecha para la próxima ceremonia de los Grammy. Según anunció la Academia Estadounidense de la Grabación, la gala dedicada a los premios más importantes de la música se celebrará el lunes 15 de febrero del 2016. Este evento regresará así al Staples Center de Los Ángeles para su edición número 58, que como es habitual será un encuentro a una semana de eventos culturales y ceremonias como las dedicadas a las personas del año y los distinguidos por méritos especiales. Y avanzamos para comentarles que el príncipe Harry reconoció en una entrevista que desea tener hijos lo antes posible, aunque ha decidido esperar hasta que encuentre la mujer perfecta para sentar cabeza y compartir con ella la presión de su posición como miembro de la Casa Real. Consciente de su cargo en el Palacio Real, el príncipe espera formar muy pronto una familia, ya que considera que por su edad ya es la hora. Y la hija de Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, continúa en grave estado. Cissy Houston, la abuela de Bobbi, habló sobre su estado de salud de esta joven de 22 años, quien lucha por su vida en un centro médico desde las afueras, que es encontrada inconsciente en su casa desde hace más de 3 meses. Cissy comentó a los medios que su nieta no está progresando como debería, pero que ella está lista para lo que decida Dios. Por otra parte, les cuento que el aplaudido actor Morgan Freeman pidió la legalización del cannabis en todos sus ámbitos y en todos los ámbitos que están fundamentando que este estupefaciente ayuda a controlar el dolor y que además tiene muchos usos útiles. El actor de 77 años no negó durante una entrevista que es un consumidor usual de esta sustancia de la que enlaza sus propiedades medicinales. Freeman contó que su relación con este estupefaciente comenzó hace muchos años y que la consume de cualquier forma. Este comentario fue tendencia el día de ayer en las redes sociales. Y antes de finalizar, quiero contarles que la cantante Courtney Love ha sido demandada por su psiquiatra, el doctor Edward Rostut, por no haberle pagado sus terapias para ayudarla a vencer algunos problemas. Se desconoce el número de sesiones que no ha pagado la polémica viuda de Kurt Cobain, pero según los documentos de la demanda iniciada en una corte de Nueva York, tiene una deuda con el médico por la cantidad de $48.250. Así lo publicó el New York Post. Con esta nota finalizamos las informaciones del entretenimiento, invitándoles por supuesto a que sintonicen la emisión meridiana y estelar de su noticiero de Televen. Y a las 9 de la mañana, junto a mi compañera Anarela Bono, estaré ampliando todo lo que es noticia en materia de entretenimiento. Ahora sí, Carlos, vamos contigo para despedir la primera emisión. Bien, gracias. Bueno, dejó un bono esa señora. $48.000, bastantes sesiones, ¿no, Ricardo? Unas cuantas tenía. Bueno. Depende cuánto cobrará el doctor, ¿no? Por sesión. Sí, pague su asunto. Bueno, le dejamos nuestras cuentas en Twitter de @el_noticiero para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país, @TelevenTV con todo sobre nuestra programación. Y también les invitamos a revisar nuestra página en Facebook, televen.elnoticiero. Mañana a las 6 otra vez en esta primera emisión del noticiero de Televen. Pasen bien el resto del día.